Bueno, un gusto enorme saludarles. Soy Silvina Corbeta. En esta ocasión voy a estar compartiéndoles una presentación que tiene foco en la educación ambiental comunitaria desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Voy a estar compartiendo pantalla, así vemos el PowerPoint. Me parece que por ahí es un modo más ordenado, sin posibilidad de irme mucho por las ramas, cosa que me suele pasar porque me gusta bastante hablar de estos temas. Bueno, a ver, esta obra es una obra que forma parte de la serie El Grito de Osvaldo Guayasamín. Tiene que ver justamente con los gritos de resistencia desde América Latina, la denuncia de la desigualdad, el padecimiento de los sectores subalternizados. Me pareció que era una buena imagen para dar cuenta del posicionamiento de América Latina en las cuestiones ambientales. Quizás en primer lugar, y a raíz de esta misma obra, o a partir de esta misma obra, presentar en primer lugar qué es esto de la educación ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Bueno, la educación ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano es una educación fundamentalmente crítica. Se la define como una educación urgente. Desde el pensamiento ambiental latinoamericano se ha dicho que la educación será ambiental o no será, a raíz justamente de que es una educación que surge de un mundo en crisis y que justamente es la educación ambiental la que debe denunciar esta situación crítica en la que vive la humanidad y fundamentalmente la que atraviesa a los pueblos del sur a raíz de un modelo de racionalidad hegemónico, un modelo dominante de desarrollo, que no ha hecho otra cosa que subvalorar a la diversidad cultural y a todos los otros, o esta conversión en otros, de todos aquellos modelos que escapaban de la noción dominante de desarrollo. Desde el pensamiento ambiental latinoamericano se ha planteado a la crisis ambiental como una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria en términos de que es mucho más que una crisis ecológica, es una crisis social, es una crisis política, es una crisis económica. Aquí, bueno, en otro de los videos que seguramente vayan a ver, se lee un fragmento del Manifiesto por la Vida, por una ética para la sustentabilidad, que invito a que conozcan esta obra. Es una obra que surge desde el sur como respuesta justamente a la colonialidad del proyecto moderno. Otra de las afirmaciones que aquí aparecen en esta primera diapositiva es el pensamiento ambiental latinoamericano como un palimpsesto, ¿no? La noción de palimpsesto tiene que ver o está asociada a esas huellas o a esas escrituras pasadas, a esas gramáticas pasadas, pero que sin embargo perviven. Y el pensamiento ambiental latinoamericano recoge todas esas huellas que hacen a los pensamientos emancipatorios, los pensamientos que enuncian desigualdades y que se proponen otros mundos posibles. En todas estas denuncias de desigualdades y en todas estas propuestas de mundos otros aparecen dos preocupaciones claves: el rol de la educación y la crítica al desarrollo. En este sentido, digamos, son estas dos preocupaciones claves que van a unir, podríamos decir, a todo un arco de pensamiento plural que va desde las visiones más progresistas, más desarrollistas, podríamos decir, a las visiones más críticas
del desarrollo a tal punto que proponen ya no utilizar esta noción, sino más bien hablar de un post-desarrollo o de modelos productivos otros. Desde este pensamiento ambiental latinoamericano, como respuesta a la colonialidad del proyecto moderno, del proyecto educativo moderno y del proyecto productivo hegemónico, se piensa una educación ambiental que es crítica, que es absolutamente crítica, y que por cierto no es la educación para el desarrollo sostenible. Bien, a ver, aquí recojo de modo muy breve, de cualquier manera, en un artículo que ustedes pueden ver, que después está citado en la bibliografía, está completo todo este relato, pero que tiene que ver con los itinerarios históricos y políticos pedagógicos del pensamiento ambiental latinoamericano. Un itinerario que quizás tiene un punto de inicio en la cuestión ambiental en 1972, a partir de la Conferencia de Estocolmo, pero que en realidad uno podría decir que se extrae desde mucho antes, ¿no? Por estas huellas pasadas que sobreviven en los posicionamientos latinoamericanos y críticos de los modelos eurocentrados. En términos generales podríamos decir que en los eventos internacionales y regionales, con eje en cuestiones ambientales y a grandes rasgos, vemos una América Latina o un pensamiento crítico latinoamericano que va a ser foco en la diversidad de culturas y ecosistemas que singularizan a América Latina, que hacen particular a América Latina, las desigualdades sociales que los países del norte global, los países dominantes, infringen sobre el tercer mundo, la denuncia de esas desigualdades, las asimetrías al interior de los propios países del sur, en el sentido de que al interior de este sur hay nortes que están generando enormes situaciones de asimetrías, la necesidad de pensar modelos alternativos, de desarrollos y pedagógicos, ¿no? Respetuosos de las características culturales, y en términos de lo que serían los modelos pedagógicos, es importante subrayar las posiciones que América Latina fue teniendo. Una de ellas muy importante fue la que se presenta en lo que se conoció como la Carta de Belgrado en 1975, a raíz de una reunión internacional que se hace, donde América Latina hace una fuerte crítica al imaginario con que los modelos pedagógicos se diseñan, los cuales tienen, digamos, como sujeto ideal al sujeto urbano, en escenarios educativos formales, que están escindidos, separados de su contexto, y que en general omiten, no dan cuenta de los procesos de desarrollo comunitarios, de los procesos pedagógicos que allí se desarrollan, y que tienen como sujeto a campesinos e indígenas, y un enorme rol o un rol preponderante de la educación popular. En estos términos, y bueno, promediando la década de los 70, este posicionamiento fue muy importante e hizo y aportó, enriqueció a lo que se conoce como educación ambiental comunitaria. Quizás antes de entrar a las características o los conceptos claves que hacen la educación ambiental comunitaria, invitarles a analizar este itinerario histórico, político y pedagógico del pensamiento ambiental latinoamericano, observando todo un proceso donde hay como dos grandes divisorias de aguas, ¿no? Podríamos verlo quizás desde una mirada descolonizada, verlo en términos de las distintas respuestas que desde el sur se van generando a eventos y a declaraciones con fuerte énfasis o con fuerte perspectivas eurocentradas.
Entonces, con los ojos puestos en esa clave, vamos a ver que a la Declaración de Estocolmo en 1972 se le responde desde el sur con la Declaración de Cocoyoc, México, declaración que en general no es conocida por quienes nos formamos en ambiente, y que es bien interesante retomarla. Invito a que se encuentren con esa declaración, donde América Latina sienta posición en la temática ambiental por primera vez, respondiendo directamente a la Declaración de Estocolmo. En ese mismo año se conoce la obra Los Límites de Crecimiento, que fue producido, bueno, Los Límites de Crecimiento o el informe Meadows, comúnmente se lo conoce como el informe Meadows, que está producido por el equipo Meadows y otros investigadores, donde se plantea la preocupación del crecimiento poblacional de los países del tercer mundo y los efectos sobre el ecosistema que este crecimiento poblacional tendría. A ese informe, el modelo mundial latinoamericano, Catástrofe o Nueva Sociedad, así se llamó la obra, que se escribió desde la Fundación Bariloche aquí en Argentina, se le responde diciendo que en realidad el problema no tiene que ver con el crecimiento poblacional, sino más bien tiene que ver con países dominantes y una simetría producida por sistemas hegemónicos que colocan al tercer mundo en un lugar de muchísima desigualdad. Por ende, los problemas, más que de naturaleza ecológica, son de naturaleza sociopolítica, y el gran problema, por ende, es de distribución de la riqueza, ¿no? Este es el posicionamiento del modelo mundial latinoamericano. Otra respuesta muy interesante y que generalmente desconocemos, y que invito a que nos encontremos con esta obra, que se llama Nuestra propia agenda. Nuestra propia agenda en realidad es la respuesta que se da desde este tercer mundo al informe Brundtland, ¿sí? Y se conoció como informe Brundtland, pero que lleva como título Nuestro futuro común. A nuestro futuro común se le responde con nuestra propia agenda, donde aparecen títulos bien interesantes, por ejemplo, La Tierra no debe albergar un tercer mundo, Naturaleza sin fronteras, Pensar como un río, Una historia de antaño brinda lecciones de futuro. En este último título aparece justamente un recogimiento, podríamos decir, una valoración, una fuerte valoración a las economías campesinas e indígenas, economías en clave de austeridad, que permitirían sostener los ecosistemas, criar, entre comillas, la naturaleza y asegurar una igualdad en la apropiación de los bienes naturales y en claves de procesos productivos que no pongan en dificultad a los propios ecosistemas y además que aseguren la alimentación para todos y todas. A ver, en términos de concebir la educación ambiental en su enfoque comunitario, o la educación ambiental comunitaria, aquí recogí fuertemente el trabajo de Luisa Trelles. Ella en ese trabajo plantea que esta educación ambiental con enfoque comunitario, esta educación ambiental latinoamericana en clave de educación popular, va a estar recogiendo fuertemente el pensamiento crítico y los trabajos del pedagogo brasileño Paulo Freire, en esta idea o en este compromiso de transformar las mentes de quienes van a transformar la realidad. Y este tema es clave aquí porque en realidad justamente una de las cuestiones que hacen al pensamiento ambiental latinoamericano es la preocupación por el rol de la educación, ¿no? Y en ese sentido,
aquí aparece central esta noción de esa educación que tiene el rol de transformar las mentes de quienes van a intervenir en la realidad, de quienes van a intervenir en la política pública, de quienes tienen la intervención en las comunidades. Que cuenta además con los aportes de la investigación acción participativa orientada por el colombiano Orlando Falsoborda y su equipo, y también recoge los aportes de Iván Illich, fundamentalmente en la noción, en esta interesante noción que en general nos olvidamos y a lo cual deberíamos recurrir todo el tiempo, que es la noción de convivencialidad, ¿no? La sociedad convivencial, la autonomía y la capacidad creadora de esa sociedad en esa clave. Concebida en términos de educación ambiental comunitaria, Eloísa Trelles despeja unos 6, 7 conceptos. Uno es territorio, enfoque de territorio, otro es comunidad, cosmovisión, interculturalidad, participación y ética ambiental, perdón. Los conceptos de comunidad, cosmovisión, interculturalidad, participación y ética ambiental los dejé tal como Eloísa Trelles los aporta, digamos, y me tomé el atrevimiento de reenunciar, podríamos decir, el concepto de territorio y enfoque de territorio con base a un trabajo previo que llevé adelante en el año 2009. Bien, y allí la noción de territorio se plantea más bien al territorio como un resultado de relaciones, o una red de relaciones entre sujetos individuales y colectivos, y entre estos y los ecosistemas, ¿no? Los espacios biofísicos, por supuesto, localizados temporal y geográficamente, y viendo en esta red de relaciones una configuración compleja, producto de interacciones, pero también de interferencias de distintos factores que son resultados de esas relaciones. Allí quizás para poder profundizar en el concepto se puede ver este material que en la bibliografía está señalado. Y luego la noción de enfoque de territorio como un enfoque para abordar al territorio como sujeto o comunidad de intervención, ¿sí? De intervención o de construcción comunitaria. En términos de este trabajo, el enfoque de territorio estaba puesto en relación a poder repensar la política pública en clave de enfoque territorial, lo cual implicaba generar una política que esté lejos de aparecer ajena al suelo y a la cultura sobre la cual se interviene. Por ende, esto implicaba la participación de los actores en ese territorio. Y aquí eché mano a conceptos de Subirat y de McNiff, Elizalde y Oppenheim, que me parecían interesantes, que es el concepto de proximidad y comunidad, y el concepto de escala humana, ¿no? El concepto de escala humana para un enfoque de territorio en políticas públicas, un enfoque de territorio en términos de construcción comunitaria, implica justamente hacer eje en la noción de proximidad, comunidad y escala humana, asumiendo que desde esos lugares se puede generar una política de mayor pertinencia, de mayor participación y de apropiación, porque de hecho son los propios actores los que están actuando, para el diseño de las políticas necesarias para lograr lo que se persigue. En este caso, bueno, la educación. Y aplicado a esto, la educación ambiental. Hay un segundo concepto que Eloísa trae, que es el concepto de comunidad. Y en este caso, al interior de la noción de comunidad, ella trabaja con una desagregación que tiene que ver con 3 elementos: pertenencia, interrelación y cultura común. Pertenencia en tanto sentirse parte de, ¿sí? Identificados con esa comunidad.
Interrelación en términos de comunicación, de interdependencia mutua de sus miembros, de influencia entre sus miembros, y cultura común entendida como ese piso donde hay una existencia de significados compartidos. Bueno, a esos dos conceptos vistos previamente, ella le suma el concepto de cosmovisión, entendiéndolo como el modo de ver o interpretar el mundo, a partir de la propia existencia de esa comunidad. Luego le suma la noción de interculturalidad, y aquí la entiende como la interacción entre diversas culturas, a las cuales le sumo la noción de diversas culturas en paridad de condiciones, porque interacción entre culturas tenemos, el problema es que esa interacción se da con muchísima disparidad y asimetría, por ende ese finalmente no se logra. Y bueno, ella aquí describe esa interculturalidad como un proceso donde debe primar el respeto y el diálogo, la comprensión mutua. Aquí se asume la educación ambiental en términos de que toda educación ambiental tiene que ser, debe ser intercultural. Lo cual implica, además, en esta interculturalidad, un diálogo entre una pluralidad de disciplinas y, a su vez, además, con otros saberes, ¿sí? Lo cual implica, además de interdisciplina, transdisciplina, asumiendo que debe existir un diálogo entre los saberes científicos y los saberes populares. La participación comunitaria, ¿sí? La educación ambiental está atravesado, posee como concepto clave, definición clave, esta noción de participación comunitaria, entendiendo a una población local activa, vinculada con sus ámbitos de vida y de acción, entendiendo que son sujetos activos de la transformación, ¿no? Bueno, esto está vinculado muy estrechamente al concepto de ciudadanía. Y finalmente la noción de ética ambiental, ¿no? La ética entendida como una filosofía de vida, dice Eloísa Trelles, desde el respeto y el amor a la vida, el amor a la naturaleza y a sus semejantes. Entiende que esta ética ambiental debe ser construida también participativamente y sustentada en un conjunto de nuevos valores. Quizás aquí también esta idea de nuevos valores más bien está pensada desde los nuevos valores o la búsqueda de nuevos valores desde nuestra visión eurocentrada o desde nuestra visión moderna, porque en realidad cuando vamos o trabajamos sobre el paradigma andino del buen vivir, nos encontramos que existen valores que en realidad no son nuevos, vienen de atrás, ¿no? Como esto que decía nuestra propia agenda. Hay lecciones de antaño que nos ofrecen futuros, ¿no? Y en realidad no son nuevos valores desde nuestras visiones eurocentradas. Son valores que tienen que ver con otro tipo de cosmovisión, otro tipo de etos, de ser, estar y habitar, que en realidad ya están desde antaño, están ancestralmente, y desde donde tenemos que poder inspirarnos en esta educación ambiental comunitaria. ¿Qué es y qué no es la EAC? Según Eloísa Trelles, me pareció interesante este resumen. Bueno, no es una educación para la comunidad ni solo en la comunidad, es una educación con la comunidad y es eminentemente participativa. No es una educación para impartir conocimientos, es una educación para compartir conocimientos. No es una educación monodisciplinaria, dice, es una educación interdisciplinaria, transdisciplinarias hacia el pensamiento complejo, ¿no? Este trans conformado por lo disciplinario
y lo que va más allá de lo disciplinario, aquellos saberes que no están ordenados por disciplinas porque no son saberes científicos, pero que sin embargo de sus experiencias vividas han llevado a cabo ensayos-errores que les han permitido un conocimiento enorme y que tiene que ver justamente con esas epistemologías otras que la modernidad llevó a, bueno, que las empujó o las desperdició, como dice Sousa Santos cuando dice que se ha desperdiciado la experiencia, ¿no? Que la modernidad es fundamentalmente ese desperdicio de experiencia en la medida que llevó a las fronteras o dejó de lado esos otros saberes que no tenían que ver con la academia. No es una educación monotemática, es una educación integradora y multitemática. No es una educación teórica, es una educación teórico-práctica hacia la acción. Es praxis. No es una educación individual repetitiva, es una educación colectiva hacia la construcción colectiva del conocimiento. Perdón. Disculpen. Es una educación para diseñar y construir futuros alternativos. No es una educación que replica modelos que vienen de afuera, sino es una educación que tiene que ver con lo local y que implica creatividad, capacidad creativa. De un cierre que es apertura, porque bueno, estamos cerrando esta presentación, pero en realidad la importancia de abrirnos a seguir pensando para qué modelos productivos educamos. ¿Educamos para la sustentabilidad del desarrollo o educamos para la sustentabilidad de la vida? A mí me parece muy importante esta pregunta, porque en realidad si no logramos garantizar la sustentabilidad de la vida, no hay desarrollos posibles. Entonces ahí está la clave. En todo caso, pensemos primero en cómo garantizamos la sustentabilidad de la vida, cómo criamos la vida, cómo generamos una ética para la sustentabilidad de la vida, y luego, y en todo caso, pensemos en el modelo productivo que es acorde y armónico a esa necesidad. Y finalmente una pregunta que nos interpela. ¿Cuánto de educación ambiental comunitaria desde el pensamiento ambiental y cuánto de educación para el desarrollo sostenible tienen nuestras praxis pedagógicas? La noción de desarrollo sostenible es la noción que está hegemonizando y la noción de educación para ese desarrollo sostenible es simplemente una educación instrumental que va a operar como protectora o garante de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y sabemos que en clave de ODS está el modelo de desarrollo hegemónico, por ende estamos bastante lejos de esta concepción cuando nos planteamos una educación ambiental comunitaria desde el pensamiento ambiental latinoamericano. ¿Cuánto de estas dos tienen nuestras praxis pedagógicas? Me parece una pregunta necesaria y obligada para poder reflexionar críticamente sobre lo que hacemos y para además poder reflexionar muy críticamente cada vez que vemos esta noción de educación para el desarrollo sostenible. Nos negamos a que la educación sea un instrumento del desarrollo sostenible, porque sostenible es la minera que está generando el impacto que está generando en los salares para extraer el litio. Desarrollo sostenible está haciendo Monsanto, desarrollo sostenible está haciendo Grupo Copatel. Entonces me parece que tenemos que poder discutir esta noción con la cual la educación ambiental comunitaria en clave del pensamiento ambiental latinoamericano no es condescendiente en términos de ese desarrollo. Bien, ¿para qué modelo productivo educamos entonces? Es parte de lo que nos toca y es desafío en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral, además.
Un abrazo enorme, esperamos haber cubierto las expectativas y por sobre todo haber logrado otorgar claridad a algunos conceptos en este corto tiempo. Muchísimas gracias.